Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu nueva participación en este programa Proteger. Ya sos un amigo de la casa. Este programa que se difunde por Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad. Bueno, tu expertise es la geopolítica, la seguridad planetaria del mundo. Te gustan mucho los sucesos y hechos transnacionales, delitos transnacionales y este conflicto armado, diría guerra, barra guerra, que se inició ahora en Irán. Eh, Así que vamos a iniciar. Hablábamos en off con un disparador, a ver qué lectura haces de este inicio de esta guerra, qué es lo que se dice, quiénes son los actores. Es complejísima. Vamos a tratar de resumirla en algunos minutos, que va a ser dificilísimo, ¿no? Es complejo el tema. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro. Te paso el micrófono. No, gracias a vos por la invitación, siempre a disposición del programa. Y bueno, esto no es un conflicto nuevo, tiene varias vertientes, varias facetas. Por un lado, el conflicto dentro del mundo islámico, el conflicto entre las ramas sunitas y chiitas, que son conflictos de hace 14 siglos y que evidentemente son conflictos que no se han solucionado y no se van a solucionar, porque de hecho vos ves que Irán está atacando países árabes. Sí, Ahí sí. también una gran diferencia que la gente suele confundir. La gente cree que porque todos usan turbante son lo mismo, ¿no? Claro, O que el sea, mundo musulmán es uno solo, claro. exacto. Los iraníes no son árabes, son persas, con lo cual no es lo mismo, por más que usen turbante y sean musulmanes, no es lo mismo. Y los árabes y los persas vienen con un conflicto de hace siglos. Respecto del conflicto entre Irán, la República Islámica de Irán, que es una teocracia, es un régimen que no se da en la actualidad, porque son regímenes que se daban en la historia antigua, donde se creía que Dios era quien gobernaba al pueblo a través de un enviado. En este caso, el enviado es el que ellos llaman el líder supremo, que es un líder religioso, un líder político, que bueno, en el caso de Irán, hasta hace unos días atrás, hasta que murió en el bombardeo, era el ayatolá Ali Khamenei, que ahora Sí. aparentemente ha sido elegido su hijo Mojtaba Khamenei, en una, vaya a saber cómo se votó en el Consejo, pero bueno. Y entonces, a partir del año 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini asume el liderazgo en Irán, Sí. empieza a haber tirantes con Occidente, no solamente con Israel, sino con Occidente, con Estados Unidos. Recordaremos la crisis de la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos, que bueno, se resolvió en su momento, pero el odio visceral del régimen iraní hacia Occidente y hacia Israel viene de hace casi 50 años. Entonces, en algún momento, estos conflictos que muchas veces se tiran debajo de la alfombra, en algún momento hay un detonante, ya sea por un liderazgo político, por alguna cuestión en particular, y estalla el conflicto. Y es un conflicto que ya el año pasado tuvo un episodio, que fue la famosa guerra de los 12 días, que yo la viví de cerca, porque yo en ese momento me encontraba en el Golfo Pérsico cuando estalló esa guerra, pero que es una pequeña guerra que no guarda relación con lo que está pasando ahora. Ahí fue un bombardeo, digamos, una prepoteada de Estados Unidos e Israel, que respondió Irán de una manera moderada, y en 12 días se apagó, o se enfrió un poco la cosa. Y ahora Sí, ya sí. no, porque ahora no solamente están interviniendo Estados Unidos e Israel contra Irán, sino que Irán ha bombardeado los países árabes. Y esto tiene un significado muy importante, no solamente desde el punto de vista, digamos, étnico, religioso, geopolítico, sino también económico, y que también ahora están interviniendo otros personajes, como son los países europeos, porque claro, porque Europa teme el ataque a sus bases, a sus intereses, como dicen, los Sí. barcos que no pueden llevar el petróleo a Europa, y entonces ahí empiezan a intervenir países como Francia, Gran Bretaña, Alemania. Entonces es un conflicto que se está extendiendo,
También ahí cerquita de esa zona, en Asia, tenés el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que toca de cerca esta cuestión. Y bueno, y ahora tenés el Líbano, que los cálculos que hacíamos nosotros es que los proxies de Irán, el caso de Hezbollah, que tiene una capacidad bélica que fue afectada el año pasado por el ataque de la Fuerza de Defensa israelí, pero que iba a reaccionar para apoyar a su casa matriz, digamos, que es el Estado teocrático de Irán. Así que es súper complejo el tema y, como decíamos antes en off, no sabemos cómo va a terminar este nuevo episodio de estos enfrentamientos, ¿no? Sí, no, y aparte, viste, es como decías vos, ahora se trasladó a Europa porque, bueno, Irán creo que atacó un par de... Hablo por lo que dicen los medios, ¿no? No tengo una fuente fidedigna a la cual consultar, simplemente hago explotación prensa y leí que había atacado un par de bases, una británica y otra francesa, que en primer momento Francia no quiso ponerse del lado de Estados Unidos, pero cuando le atacaron la base, ahora sí, se puso de lado. Pero también tiene la Francia la compleja situación, ellos estuvieron colonizando países musulmanes durante décadas, no sé si llega un siglo, que a raíz de eso sufrió inmigración de gente musulmana a su país, y estos dentro mismo de su sociedad hay muchos musulmanes que pueden salir a manifestarse en contra de la guerra contra Irán. Bueno, es un tema, la verdad, que hay disparadores por todos lados. Donde tocas hay un problemita con ese tema. Sí, los países europeos que han tenido una gran inmigración de árabes y de africanos, musulmanes, pero que la mayoría de ellos son sunitas, con lo cual no guardan mucha simpatía con Irán, pero claro, el odio, lo que los aúna a esta gente que vive en esos lugares, es el odio a Occidente, que bien como mencionaste vos, en la época colonial, en la época de los imperios, tanto Gran Bretaña como Francia, y como otros imperios más en su momento, Italia. Bélgica, Alemania, España, en las colonias que tuvieron en África, y después cuando se repartieron el Medio Oriente, sí. Todo eso deja, digamos, odios que van surgiendo a través de estos odios de décadas, odios ancestrales, y que va generando que los más radicales en esos lugares, los islamistas radicales, que no representan a todo el Islam, afortunadamente, son una pequeña parte, salen a manifestar bajo la causa del Islam, pero que no tiene mucho que ver con esto que está pasando, ¿no? Porque precisamente lo que decíamos recién, el mundo persa, el mundo shia, está atacando el mundo árabe, musulmán, sunita. Entonces, ahí hay una consecuencia. Y Europa sale porque no solamente por la amenaza o los ataques a sus bases, sino que acá el problema fundamental es el tema del petróleo, ¿no? Por eso cuando se comenta que Irán está bloqueando o quiere bloquear el estrecho de Hormuz, y bueno, ahí es el problema, porque el 25% aproximadamente del petróleo y del gas que sale de la península del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Hormuz, que da toda la vuelta por debajo de la península arábiga hasta que llega al acceso al Mar Rojo, ¿no? Al Golfo de Adén, donde ahí precisamente tenés dos puntos cercanos, uno en África y otro en la península arábiga. En el caso de África tenés un pequeño país africano que es Djibouti, que hay bases de todos los países, hasta incluso hay bases japonesas y chinas. Y del otro lado están los guerreros hutíes en Yemen, en esa parte de Yemen, que son sostenidos económicamente por los iraníes, porque pertenece a la rama shia, y precisamente ahí hay una revolución, y precisamente los guerreros hutíes siempre han sido útiles al régimen iraní, atacando a Israel desde ese lugar, y que ahora amenazan con bloquear o atacar los buques que circulen
por el Golfo de Adén, ingreso al Mar Rojo, con lo cual, si el barco puede pasar, como dice Estados Unidos, que va a custodiar sus barcos, atraviesa el estrecho de Hormuz, da la vuelta a la península arábiga, pero cuando quiere entrar al Mar Rojo, atacan los hutíes, digamos que tenés dos puntos de ataque que va a ser bastante difícil que los barcos petroleros puedan circular por ahí. Entonces, si no le llega petróleo a Europa, algunos me dicen, bueno, pero ahora están por entrar en primavera en Europa. Sí, el problema del frío por ahí lo pueden pilotear. El tema es el funcionamiento de la industria, el funcionamiento del país, más allá de que tienen coches híbridos, hay muchos coches eléctricos, pero la mayoría de la industria y de los autos funcionan con petróleo, con combustible. Entonces, si no tienen cómo moverse, y bueno, Europa va a tener serios problemas económicos, ¿no? Sí, ¿sabés qué estoy pensando ahora? La India. La India se mantiene ahí, quietita, nadie habló de la India. No está muy lejos, lo tiene creo que a Pakistán ahí al lado, y se lleva mal con Pakistán. Pakistán también tuvo un tema con Irán. Sí, ahí tenés un equilibrio, digamos, de dos potencias nucleares, que son la India y Pakistán, que son dos pueblos que se llevan a las patadas de hace mucho tiempo. Incluso hay una zona en conflicto, que es la zona de Cachemira. Pero bueno, los indios no son tontos, están haciendo sus negocios. Y claro, como Pakistán está distraído, le acaba de declarar la guerra, que ahí sí hablamos de una guerra, porque hubo una declaración de guerra del gobierno pakistaní a Afganistán. Entonces digamos que los indios están ahí manteniéndose a la expectativa. Veremos por cuánto tiempo, porque el tema es que si la economía global empieza a ser afectada, sí, y bueno, India es un país que juega fuerte en la economía del mundo, entonces habrá que ver. Por eso el peligro es, si sigue escalando este conflicto, cómo se va a comportar el mundo. Por eso me preguntan, ¿estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? Todavía no, pero depende cómo escale el conflicto, podemos llegar a un enfrentamiento global bastante grave, porque hasta ahora China no ha asumido un protagonismo importante. Los rusos están distraídos, más allá de las declaraciones políticas, ¿no?, que siempre están. Los rusos están distraídos con la guerra en Ucrania, que es una guerra contra parte de la OTAN. Sí, pero lo mira de reojo, ¿eh? No, claro, sí. Todos lo miran de reojo, porque todos son afectados, pero acá China lo que hay que tener... Sí, China también, porque el 30% del petróleo que va a China sale de Irán. Y entonces los chinos se van a ver afectados también en su capacidad productiva. Y entonces ahí sí es el peligro de que los chinos digan, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, aflojen. Y aparte, ¿hasta cuándo van a poder sostener la guerra, ¿no? Hoy estaba escuchando en unas conferencias que participé la diferencia bélica entre Irán y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Primero que han subestimado a los persas, han subestimado a los iraníes. Como siempre digo yo, los occidentales analizamos los conflictos con nuestro chip occidental. También lo hablábamos, claro, en off. Sí. Claro, y entonces, por ejemplo, yo estaba en programas en televisión donde vinieron algunos analistas y hacían la comparación con el conflicto en Venezuela, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. El conflicto de Venezuela es un conflicto que, comparado con esto, es un juego de niños, ¿no? Claro, era más que nada más político que... Totalmente. Sí. Pero acá el problema es que vos tenés un adversario enfrente que tiene una forma distinta de concebir la vida. Acá pensaron que lo mataban a Ali Khamenei y el régimen se caía. Y esto no es así, no. Es subestimar el pensamiento persa, el pensamiento iraní, pensamiento fanático, chiita, y bueno, y ahí es donde se están equivocando. Entonces, pensaban que esto se iba a acabar fácil y no va a ser. Y lo que te decía, el tema es que los iraníes te atacan con un dron que vale $30.000. Sí. Y los Estados Unidos y los israelíes neutralizan el accionar del dron con un misil que vale $150.000. $1 millón. Entonces vos imaginate el desgaste económico
Claro. ¿Hasta qué punto, no? Por eso algunos analistas hablan del posible despliegue de tropas en el terreno, lo cual sería un error gravísimo, sobre todo para Donald Trump, porque cuando empiezan a llegar los cadáveres adentro de las bolsas, la opinión pública los masacra a los presidentes americanos. Entonces, no creo, y sobre todo teniendo la experiencia que tuvo Estados Unidos del fracaso de las campañas que tuvieron en Afganistán y en Irak, ¿no? Entonces ahora están volviendo a pensar en un protagonista de la zona, que son los kurdos. Los kurdos que han sido usados sistemáticamente y traicionados sistemáticamente, tanto cuando fue la tormenta del desierto en el 91, como después el tema de ISIS en el Levante, en Medio Oriente, donde los usaron siempre bajo la promesa de entregarles un territorio para que finalmente esta nación sin tierra se pueda establecer. Pero ahí, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasará con los sirios, que ahora tienen un gobierno medianamente endeble? ¿Qué pasará con Turquía? Entonces, es jugar con mucho fuego ahí, y sobre todo en el mundo islámico, donde hay varias ramas que no son todo lo mismo, porque los kurdos no son lo mismo que los sunitas, ni son lo mismo que los chiitas, ni los alawitas, ni mucho menos. Entonces, espero que las estimaciones que hagan sean acertadas y que esto se pueda enfriar, porque esto nos va a afectar a todos. Sí, hay que ver cómo viene, cómo viene el tema también, ¿viste? Porque estos grandes líderes de estas potencias mundiales como Estados Unidos, ellos tienen una industria de armamento súper desarrollada, y bueno, ¿quién te dice? Porque, viste, vos te pones a pensar, ¿quién te dice que no están con este tema para eliminar las armas viejas que tienen y probar las nuevas y construir? Porque ellos de todo hacen dinero, ¿eh? Pueden explotar más lo que es la industria armamentística, ¿no? en su país. Es un tema como pasó con Irak. Bueno, según me dijeron. Sí, lo que pasa que es jugar con fuego. Es jugar con fuego. Aparte, si bien la industria armamentística es una industria importante para los países potencias, no te olvides que, por ejemplo, Europa viene afectada, Estados Unidos también, por la guerra de Ucrania y Rusia, una guerra que ya lleva más de 4 años, y ya ahí ha habido un gran desgaste. Hoy escuchaba a algunos expertos que decían, tienen que salir a fabricar misiles, a fabricar armas, municiones, porque claro, hace 4 años que están gastando, y entonces va a llegar un momento que se va a acabar, y cuando se acabe o escaseen, y bueno, estos tipos tienen un arma fundamental que no se evalúa, que es la resiliencia. La resiliencia que tiene esta gente es fundamental. Entonces salen opinólogos, y también en el mundo político. Por ejemplo, el otro día en la plaza principal en Teherán, dice, están festejando la muerte de Ali Khamenei. Yo lo miraba por televisión y yo decía, no pueden ser tan ignorantes de no preguntar a la gente que sabe. Primero, que flameaban las banderas de la República Islámica de Irán, que tiene un escudo en la bandera, que hace referencia a la teocracia iraní. Después estaban las banderas rojas, que son las banderas que se usan para la venganza de la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo. Y por el otro lado, Ali Khamenei tiene un puesto más importante que el de Khomeini. Mirá lo que te digo, porque Khomeini murió de viejo, enfermo, y Ali Khamenei se ha convertido en un mártir. Y en estos pueblos el tema del martirio es muy importante simbólicamente, y entonces la gente lo que festejaba es que su líder religioso logró el martirio, con lo cual, según la creencia de ellos, está en el paraíso con Alá en estos momentos. Entonces, eso es lo que festejan. Entonces, digo, los analistas salen a opinar sin saber, y bueno, se crea una imagen, una controversia. Yo estimo que los israelíes que conviven con esta gente hace 50 años casi, los tienen bien estudiados, y entonces los americanos deben ser asesorados en este sentido por los israelíes, que la tienen más clara. Pero si no, los analistas occidentales pifian, y esto que se calculaba que iba a ser una guerra, como dijo Trump al principio, dura 3 días, ya llevamos 6 días,
y no hay miras de que esto afloje. Y entonces dicen, vamos a dialogar con el nuevo gobierno iraní. Otro error fatal. ¿Por qué? Porque cuando lo designan al hijo de Ali Khamenei, a Mojtaba Khamenei, como líder supremo en estos momentos, es subir una apuesta. Es subir la apuesta, porque incluso el hijo de Ali Khamenei es más intransigente que el padre. Y por el otro lado, cuando lo designan al general Ahmad Bahidi como líder de la Guardia Revolucionaria, es lo mismo, es una apuesta a endurecer la cuestión y no a tener un diálogo negociador con Occidente. Entonces eso calculo que lo deben estar estimando, porque esto, la posición de este gobierno transitorio de Irán es una posición muy fuerte y no van a aflojar fácilmente. No. Alejandro, hemos llegado al final de la entrevista. Como siempre, genial, che. Y nuevamente, gracias por haber. Sé que estás agobiado, te están llamando de todos los canales de televisión. Así que, bueno, digo, capaz que me dice que no. Bueno, muchas gracias por aceptar. Siempre para proteger y siempre para mi amigo Sergio Quiroga estamos siempre disponibles. Bueno, te estaré llamando, esperemos que si vemos que esto escala más, como se está diciendo, como están pronosticando, te volveré a llamar en unos días, en un mes, a ver qué actualización nos da sobre la situación. Vos que viajás mucho para allá, para Medio Oriente, te gusta mucho estudiar esas culturas, ¿no? Esta vuelta zafamos. El año pasado me agarró allá en el Golfo Pérsico la guerra. Esta vuelta zafamos. Cuando estaba por salir para México, que también es otro hervidero, empezó todo este conflicto y bueno, ya las obligaciones laborales y los compromisos con los medios me han dicho quédate en Buenos Aires y desde acá la manejamos, veremos si hay que preparar la valija prontamente. Bueno, gracias Alejandro, un abrazo a la distancia. Un abrazo grande.